¿Qué tal? Mañana 26 de julio se cumple un aniversario más del inicio de la Revolución Cubana. Esta revolución triunfó en 1959. Yo tengo 2 años más y he observado la historia de Cuba, de su gobierno, con mucha atención. La revolución fue soterradamente comunista, no fue abiertamente. De hecho, por ejemplo, Huber Matos, que fue un miembro del grupo inicial, acabó en la cárcel por no ser comunista. Y ahí estuvo cosa de 20 años. El propio Che Guevara, sí, era comunista, pero de otra tendencia. Y bueno, lo mandaron a promover la revolución a Bolivia y parecería que lo mandaron a que lo mataran. Simplemente se deshicieron de él. Era preferible tenerlo en monumentos que tenerlo actuando en la realidad cubana. Desde un inicio, y yo lo recuerdo desde muy niño, se hablaba del bloqueo, de la injusticia del bloqueo. Y lo cierto es que en los años 60, en la primera mitad de los años 70, era difícil no simpatizar con la Revolución Cubana y con sus revolucionarios. Eran los débiles contra los fuertes, los pobres contra los ricos. La foto de Fidel Castro en el memorial de Abraham Lincoln, que la denominaron David y Goliat, eso vendía mucho, causaba mucha simpatía, no obstante que se sabía que no había libertad, que se sabía que había represión, pero había simpatías. Y en esto del bloqueo simplemente no entiendo. Es cierto, Lenin escribió a los inicios del régimen soviético, escribió que había que aprovechar a las empresas privadas y a las corporaciones, pero con miras a que desaparecieran, obviamente. Y aquí viene el gran misterio. ¿Por qué quieren comprar cosas a Estados Unidos si el régimen comunista quiere terminar radicalmente con la empresa privada, con el neoliberalismo, con el conservadurismo, con el capitalismo, todo eso que viene desde el mismísimo infierno? En sus inicios se agregaron a la economía soviética. En Europa, el grupo, el conjunto de países comunistas configuraron el Pacto de Varsovia para significar la diferencia radical con la Comunidad Económica Europea. Y presumían su Pacto de Varsovia y ellos decían, aquí no nos hace falta nada. Y Cuba se agregó a ese espíritu, ¿sí? Todo lo tenían, todo estaba previsto, todo estaba planificado. Y uno se pregunta, ¿y para qué quería focos gringos? ¿Para qué quería pañales gringos? ¿Para qué quería aspirinas gringas? No se entiende. No se entiende. ¿Por qué los norteamericanos lo bloquearon? Pues porque es otro régimen económico. Simplemente. Yo no puedo agarrar a patadas a mi vecino, aunque yo tenga razón y mi vecino sea una basura, y después pedir que mi vecino me invite a la cena de Año Nuevo. Entonces, no se entiende por qué si el comunismo no embona con el capitalismo, quiere consumir los productos del capital. No se entiende por qué acusar
a quien es radicalmente diferente de no someterse a los dictados de este país. La Revolución Cubana expropió todas las empresas gringas de Cuba, y eran muchísimas, sin la menor intención de indemnizar. Bueno, aunque Estados Unidos sea, decía yo, el mismísimo infierno, pues ¿cómo esperan que después de expropiados digan, ay sí, vamos a venderles todo lo que necesiten para que salgan adelante? Entonces, este tema del bloqueo a mí me parece esencialmente sin sentido. Y lo peor de todo es que llevan más de 60 años quejándose del bloqueo. ¿Cómo un país en 60 años del régimen paradisiaco que han implantado y que han querido exportar a Latinoamérica, que han querido exportar a África, y no pueden tener lo indispensable? Ahí hay algo que no funciona, ¿verdad? A ver si me ayudan a esclarecerlo. Muchas gracias.